Jehová, Shalom, bendecidos, amados hermanos en el Señor. Gracias damos a Hachén que hemos tenido una semana victoriosa y podemos estar un domingo más compartiendo la palabra del Señor a través de estos videos. Y hoy día vamos a analizar y a ver qué es el Evangelio. ¿Ya? Esa es la palabra que hoy día vamos a analizar y vamos a analizar lo que dijo el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, capítulo 1, versículo 16 y versículo 17, ¿ya? Donde él habla del Evangelio y vamos a analizar qué es lo que es Evangelio. Ese va a ser el tema de hoy, así que pueden buscar en sus Biblias el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, versículo 17, que se los voy a leer y dice de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Eso es lo que eh, dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, en la epístola, en la carta que envía hacia Roma, ¿ya? Y esa es la palabra que vamos a analizar hoy día, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que es el Evangelio? Porque el apóstol Pablo dice: yo no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar. Pero ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es? ¿De qué no se avergonzaba Pablo? ¿Ya? Eso lo vamos a analizar ahora, ¿ya? Pero quiero leer el contexto de estos dos versículos para poder entender a Pablo a qué se está refiriendo, ¿ya? Cuando él dice: yo no me avergüenzo del Evangelio. Así que voy a leer del capítulo 1 de Romanos, ¿ya? Para poder poner en contexto estos dos versículos que vamos a analizar hoy, ¿ya? Y donde en el contexto donde voy a leer yo, el apóstol Pablo nombra más de dos oportunidades la palabra evangelio. En el principio, en el capítulo 1 de Romanos, en el versículo 1, Pablo ya comienza nombrando la palabra evangelio y diciendo de la siguiente manera: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, y él dice: apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser santos. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. ¿Ya? Eh, el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Ya en el primer versículo, él menciona la palabra evangelio y él dice que fue apartado para este evangelio, dice, para el evangelio de Dios. Fui apartado para el evangelio de Dios, ¿ya? Es decir, el evangelio es de Dios, ¿ya? Luego ya en el versículo 8, el apóstol Pablo menciona en esta carta cuál es el motivo y cuál es la razón
por la que escribe la carta, él dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Ya? Pablo les menciona, ¿no es cierto?, que él recibe la noticia, el rumor, ¿ya? Recibe el rumor, recibe esta noticia de la fe que hay en algunas personas en Roma que han aceptado a Jesús y le han reconocido que Él era el Mesías que había de venir. Eso le menciona Pablo. Y esa fe que ustedes tienen es tan grande que se ha divulgado por todo el mundo. Y llegó a oídos de Pablo, y esto le trajo alegría, le trajo gozo al apóstol Pablo, ya que decide escribirles esta carta. ¿Ya? Y en el versículo 9 el apóstol Pablo sigue mencionando y dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, y dice, en el evangelio de su Hijo. ¿Ya? Esa, tomen apunte, porque en el versículo 1 el apóstol Pablo dice que él fue apartado para el evangelio de Dios. Luego en el versículo 9 él dice que él sirve a Dios en el Espíritu en el Evangelio de su Hijo. Ya vamos a aclarar eso más adelante, ¿ya? Porque dice Evangelio de Dios y luego dice en el Evangelio de su Hijo, ¿ya? En el versículo 10 el apóstol Pablo dice: rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Le menciona el apóstol Pablo: porque deseo verlos, ya, deseo verlos para comunicarles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que no es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griego, a no griego, a sabio y a no sabio, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciaros o anunciándoles el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Ya? Quise leer el contexto de los dos versículos que vamos a analizar, que es el versículo 16 y 17, ¿ya? Porque hay muchas cosas que surgen y muchas preguntas que surgen aquí. ¿Ya? Primero el apóstol Pablo dice que el Evangelio para el cual él fue apartado es el Evangelio de Dios. Y luego en el versículo 8, en el versículo 9, él está mencionando, ¿no es cierto?, que él sirve en el Espíritu a Dios en el Evangelio de su Hijo. ¿Ya? También menciona ya en el versículo 15 que él, ¿no es cierto?, desea ir a Roma para anunciarles el Evangelio. Pero si ellos ya habían recibido el Evangelio, ¿no es cierto?, él está mencionando acá, ¿no es cierto?, en el versículo 8 que él está contento, ¿no es cierto?, de que la fe de ellos se ha divulgado por todo el mundo, ¿ya? Es decir, ya conocían el Evangelio, ya habían recibido el Evangelio. Pero ¿por qué Pablo dice que él va a ir a anunciarles el Evangelio si ya lo habían recibido? ¿Ya? Para poder entender esto tenemos que entender qué es lo que es Evangelio. Para poder entender todos estos versículos que yo leí, ¿no es cierto? Y no turbarnos ni contradecirnos, ¿ya? Porque el apóstol Pablo no se está contradiciendo solo, él está claro en lo que está hablando, está entendido en lo que está hablando, ¿ya? Y los que están recibiendo la carta también están entendiendo lo que él está hablando,
entonces nosotros podríamos, ¿no es cierto?, malinterpretar si no entendemos qué es lo que es el Evangelio, ¿ya? El apóstol Pablo está muy feliz de recibir esta noticia de parte de Roma, de que hay gente en Roma que se ha convertido al Evangelio. Eh, que el Evangelio llegara a Roma era una noticia mucho más que buena, porque eso significaba que el Evangelio tenía mucho poder, tanto poder que logró penetrar todas las barreras ideológicas, ¿ya? Todas las barreras políticas, todas las barreras culturales y todo tipo de creencia que tenían los romanos. El Evangelio tuvo tanto poder que rompió todas esas barreras y logró penetrar incluso en la capital de Roma, donde estaba el César, quien también era adorado como un dios. Así que imagínese usted lo contento que estaba Pablo cuando recibe esta noticia, cuando recibe el rumor, ¿ya?, de que en Roma había gente que estaba reconociendo a Jesús como su Dios, como su Mesías, ¿ya?, como el Hijo que había venido de Dios. Así que Pablo recibe esta noticia y decide escribir la carta, ¿ya?, y nombra, ¿no es cierto?, en muchas oportunidades en los primeros versículos del Evangelio, y que es la palabra que vamos a analizar para poder entender qué es lo que está diciendo Pablo con respecto al Evangelio, ¿ya? Y por eso que el apóstol Pablo dice en el versículo 16, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder para salvación, y este Evangelio tiene tanto poder que había logrado penetrar incluso hasta la capital de Roma, rompiendo todas las barreras que yo ya les mencioné. Bien, entonces ahora vamos a analizar qué es lo que es Evangelio. Creo que todos estamos familiarizados con la palabra griega, ¿no es cierto?, que usaron para traducir, digamos, qué es lo que era Evangelio, ¿ya? Y esa palabra griega es la que más conocemos y con la cual nos hemos familiarizado por años, ¿no es cierto? Y cuando nos preguntan qué es Evangelio, entonces todos respondemos, bueno, Evangelio son las gratas nuevas de salvación. Esa es la respuesta, porque viene del griego y eso significa en griego, ¿ya? La palabra evangelium en griego, ¿no es cierto?, es una palabra que se divide en dos partes, ¿ya? La primera parte está compuesta por la letra E y la B corta, es decir, que significa bien, bien, ¿ya? Y la segunda, ángelos, que significa mensajero, ¿ya? Entonces podríamos decir el buen mensajero o el bien mensajero, ¿ya? Pero todos la conocemos como buena nueva, ¿ya? O las gratas nuevas de salvación, y, y que buena nueva, ¿no es cierto?, se traduce como, en realidad es una noticia, ¿ya? Pues en el fondo es una noticia nueva, pero es solamente una noticia, o sea, puede ser una noticia nueva, pero la noticia nueva puede ser tanto buena como tanto mala, sino que es solamente una nueva noticia que no conocíamos. Pero esta nueva noticia no significa que sea buena o que sea mala. Hay que saber de qué se trata la noticia y hay que analizar si esa noticia es buena o es mala. Bueno, en este caso, para nosotros era buena, ¿ya? Pero esa es la palabra con la cual nosotros nos familiarizamos y es la palabra que tradujeron evangelio, que significa grata nueva, ¿ya? Pero tenemos un problema con esta traducción porque no nos limita mucho, nos limita y nos confunde a la vez porque, como decía yo, es una noticia nueva y por ende damos a entender o comprendemos a través de esta explicación del griego
podemos entender, ¿no es cierto?, que la buena noticia es que Jesús vino a morir por nosotros, ¿ya?, a redimirnos de nuestros pecados, que estábamos condenados a muerte, que no teníamos esperanza, pero que Jesús vino y dio la vida por nosotros eh, y murió pagando nuestra deuda que no podíamos pagar, ¿ya? Y reducimos entonces con esta palabra el Evangelio a todo eso que le estoy explicando, ¿ya? Y lo damos por entendido, ¿no es cierto?, que es una nueva noticia que no sabíamos, que no conocíamos, ¿ya? Entonces esta palabra está muy limitada y no muestra en realidad que lo que es el Evangelio en plenitud, todo lo que es el Evangelio, ¿ya? Entonces cuando empezamos a estudiar y a profundizar por la Escritura qué es el Evangelio, nos encontramos que esta palabra, ¿no es cierto?, buena nueva, es pequeña y muy limitada para poder expresar qué es lo que es verdaderamente el Evangelio, ¿ya? Primero, quiero que veamos el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 2, ¿ya? Voy a contarle un poquito el contexto de esto que vamos a leer. El apóstol Pablo le escribe principalmente a los judíos. Esta carta de los Hebreos está casi principalmente escrita a judíos, ¿ya? Con respecto al libro de Hebreo, no está declarado de que fuera del apóstol Pablo, pero todos los teólogos, los que son estudiosos de la Escritura, dan por sentado que esta epístola es de Pablo por su teología que contiene. Así que me atrevo a decir que el apóstol Pablo dijo lo siguiente en el libro de los Hebreos, en esta epístola que le envía a los judíos, y él está hablando aquí en lo que yo voy a leer. Para no leerle todo, voy a contarle un poco el contexto, después usted puede leerlo tranquilamente. El apóstol Pablo le está hablando de la salvación, ¿ya? Le está hablando del evangelio a los judíos a través de esta carta, y le dice algo súper importante. Él le dice que los padres de ellos, es decir, los que estuvieron en el desierto, los que salieron de Egipto con Moisés, ellos recibieron el evangelio, se les anunció el evangelio, pero ellos no lo aprovecharon porque no lo recibieron con fe o no le aplicaron fe a lo que se les enseñó, ¿ya? Y se los voy a mencionar aquí en el Hebreos capítulo 4 versículo 2. Pablo le dice, porque también a nosotros, ¿ya? A nosotros, le está diciendo Pablo a los que estaban presentes en ese tiempo, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¿Y qué era la buena nueva? El evangelio, ¿ya? El evangelio. Esa es la palabra que ocuparon para decir el evangelio, buena nueva, ¿ya? Dice, porque también a nosotros se los ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Y a quién se está refiriendo como a ellos? Lo que yo le mencionaba, ¿no es cierto? Que después, si ustedes buscan en el contexto, me refiero que leen de antes y leen después del capítulo 4, se van a dar cuenta que él está refiriéndose a los judíos que salieron de Egipto con Moisés. A ellos se les anunció también, a nosotros como a ellos también se les anunció el evangelio, ¿ya? Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, ¿ya? Y aquí Pablo ya él menciona que el evangelio es la palabra de Dios. Él lo menciona en este versículo, ¿ya? Dice, se los voy a volver a repetir, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, es decir, el evangelio, como a ellos, pero a ellos no le aprovechó
el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Ya? Ese es lo primero con respecto al Evangelio. El Evangelio es la palabra de Dios. Está mencionando el apóstol Pablo aquí. ¿Ya? Y este Evangelio que se les estaba predicando a ellos en ese momento, también se les había predicado a la gente que había salido de Egipto, pero que ellos no lo entendieron, no lo comprendieron, porque no vieron la palabra con fe. ¿Ya? Pablo menciona también en el versículo 6 del mismo capítulo 4, él dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, ¿ya? Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia, ¿ya? Vuelve a mencionar el apóstol Pablo que a aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, es decir, a los que estaban allá en el desierto, ¿ya? Dice que no entraron en el reposo, no entraron en la tierra prometida por causa de la desobediencia, ¿ya? Eso menciona acá el apóstol Pablo también en el versículo 6 con respecto al Evangelio. Entonces, el apóstol Pablo, a través de la carta a los hebreos, ¿ya? Él está mencionando que el Evangelio es la palabra de Dios, ¿ya? Y que no es una noticia nueva, como lo da a entender la traducción, ¿no es cierto? O, o la palabra griega que eligieron para traducir la palabra evangelio, que es buena nueva o una noticia nueva, ¿ya? El apóstol Pablo aquí está diciendo que no es una noticia nueva, sino que el evangelio que ellos estaban predicando, que estaban conociendo, ¿ya? Ese mismo evangelio se les había predicado a la gente que había salido de Egipto. Así que la palabra buena nueva, bajo este contexto que está diciendo el apóstol Pablo, nos deja bastante limitado, ¿no es cierto? Y nos da a entender como nosotros la entendemos, ¿no es cierto? Como una noticia nueva, como que el Evangelio es algo nuevo, como que Jesús trajo este Evangelio, ¿no es cierto? Cuando Él vino a este mundo, entonces Él trajo otro Evangelio distinto al antiguo, ¿ya? Y de esa manera muchos lo logran entender así, ¿ya? Pero hoy día estamos analizando qué es lo que es el Evangelio, y el apóstol Pablo dice que el Evangelio es la palabra de Dios, ¿ya? Y que ese Evangelio el mismo Evangelio se le había anunciado a la gente que había salido de Egipto y que ahora le estaba siendo anunciado a ellos. Y que los que estaban en Egipto no aprovecharon el Evangelio porque no lo entendieron, porque no le aplicaron fe a las palabras del Evangelio. Eso está diciendo el apóstol Pablo acá en el libro a los hebreos, ¿ya? También Jesús, al comenzar el ministerio, ¿ya? Al comenzar su ministerio, menciona en el libro de Marcos capítulo 1 versículo 14-15, que también lo vamos a leer. Marcos 14, ¿ya? Marcos 14 versículo Marcos capítulo 1 versículo 14 y 15. Ahí sí. Ya. Marcos capítulo 1 versículos 14 y 15, cuando Jesús comienza su ministerio, él dice algo importante que también es digno de analizar. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios.
el evangelio del reino de Dios, dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, él dice, arrepentíos, pide dos cosas, arrepentido, primero arrepentirse, hacer techubá, ¿ya? Volverse, como vimos en una oportunidad, que techubá es volverme, es regresar, es retornar, ¿ya? Entonces, él dice que el reino de Dios se ha acercado y exige dos cosas, arrepentimiento y segundo dice, creer en el evangelio. Dos cosas. El reino de Dios se ha acercado, ¿ya? Por lo tanto, arrepentíos, regrésense, retornen, lo primero, y luego dice, y creer en el evangelio. Creer en el evangelio. Eso es lo que estamos analizando ahora. ¿Qué es evangelio? Para que yo crea. ¿Qué es? Ya vimos que no es una noticia nueva. Porque Pablo dice que el mismo evangelio que ellos estaban recibiendo en ese momento, también se les había predicado a los que estaban en el desierto. Así que ya sabemos que no es una noticia nueva, que no es un evangelio nuevo, ¿ya? Es lo primero. Sigamos viendo, ¿ya? Y Jesús, al comenzar su ministerio, entonces, él, ¿no es cierto?, advierte a la gente e insta a la gente que lo están escuchando en su primera declaración, en su primer mensaje al público, les declara el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse, retornen a Dios y crean en el evangelio. Sigamos viendo, sigamos descubriendo qué es el evangelio, para que yo crea, ¿ya? El mismo evangelio que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 16, dice que el evangelio es poder de Dios para salvar. Eso es lo que estamos analizando ahora, ¿no es cierto? ¿Qué es ese evangelio? Para que yo crea. ¿Qué es ese evangelio que tiene poder para salvar? Lo estamos descubriendo ahora. Bien, sigamos. Vamos a ver aquí, por ejemplo, cuando Jesús muere y resucita, ¿ya? En Jerusalén, donde estaba, por supuesto, toda la gente del pueblo de Israel, ¿ya? Donde estaban los extranjeros de muchas naciones para la Pascua, donde Yeshua es crucificado, ¿ya? Así que ese día ocurrieron muchas cosas en Israel, muchas cosas y cosas sobrenaturales, ¿ya? Unas cosas espectaculares, digamos, fuera de lo común, fuera de todo conocimiento humano, de toda creencia humana, ¿ya? Porque ocurrieron muchos fenómenos cuando Yeshua muere a las 3 de la tarde. Hubo un terremoto, hubieron tinieblas sobre la tierra, ¿ya? Durante esos 3 días que Jesús estuvo, ¿no es cierto?, muerto, donde estuvo él, donde dice la Escritura que él descendió a las profundidades de la tierra a predicarle a los que estaban allí, ocurrieron muchas cosas, ¿ya? Aparte del terremoto, aparte de las tinieblas, aparte de los fenómenos que ocurrieron en el templo ese día, donde el velo se rasgó, ¿ya? También menciona la Escritura que hubieron resurrecciones, ¿ya? De muchos muertos que les aparecieron a la gente vivo de Jerusalén. Entonces ocurrieron muchas cosas, ¿ya? Que obviamente la gente estaba asombrada, la gente comentaba, era el tema durante todos esos días, ¿ya? Y dentro de esos temas nos encontramos con dos personas, dos varones,
¿ya? Que habían sido discípulos de Jesús, que habían estado no dentro de los 12 discípulos, sino que aparte de los 12 discípulos que Jesús tuvo especial, que estuvieron los que estuvieron más cerca de él, ¿ya? Eh, Jesús tuvo muchos discípulos que recibieron sus enseñanzas, ¿ya? Entre ellos, dos personas que iban camino a Emaús, que habían estado con él, que le conocían, ¿ya? Y que ese relato lo vamos a encontrar en Lucas 24. Yo sé que a lo mejor ustedes lo han leído, lo han escuchado en alguna oportunidad. Los dos hombres que iban camino a Emaús, ¿ya? Eh, Les voy aquí a relatar un poquito esto. A ver, ya vamos a leer del capítulo 24 de Lucas, versículo 3 en adelante, para, para poder entender este relato, lo que ocurre aquí, ya, con respecto, eh, porque aquí se nos está revelando qué es el Evangelio. Acuérdense que estamos en ese tema, qué es el Evangelio, ¿ya? Van estos dos varones camino a Emaús y Jesús se encuentra con ellos y vamos a leer el relato para que nos quede un poco más claro. Dice, he aquí que dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba asentada a estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y le dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis triste? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Esas eran las cosas que yo le mencionaba, todo lo que había ocurrido, o sea, la muerte de Jesús, cómo lo habían tomado, cómo lo habían golpeado, cómo lo crucificaron, ¿ya? Y todos los otros fenómenos que les mencioné, ¿ya? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Ya? Ellos le están contando a Jesús mismo le están contando sobre Jesús Nazareno, ya sin darse cuenta que él está conversando con ellos, ¿ya? Y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, dice, nosotros, se refiere a ellos, a los judíos, a la mayoría de la gente del pueblo, ya que había oído a Jesús, que admiraban a Jesús, ya, y por supuesto mucha gente que, que había creído en él y estaban convencidos, dice nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, ¿ya? Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Ya? Ellos le están diciendo, todos esperábamos, estábamos convencidos que Jesús, el Nazareno, era el que había de venir, era el Mesías, es decir, era el rey de Israel, venía de la descendencia de David, tenía que tomar el trono, eso era lo que ellos entendían, lo que ellos estaban convencidos que iba a ocurrir. Ellos estaban convencidos que eso era lo que tenía que ocurrir, que Jesús, si era el Mesías, tenía que ser el rey de Israel. ¿Ya? Y ahora dice, bueno, a él lo mataron, lo crucificaron, y ya este es el tercer día
de todo esto que ha ocurrido y ni señas del Mesías. Es decir, estaban tristes, estaban desilusionados. Ellos decían, definitivamente tenemos que convencernos de que él no era el Mesías, ¿ya? Sin darse cuenta que estaban hablando con él, por supuesto. En el versículo 22 dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que han, de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer. Ese es un problema que tenemos muchas veces, ¿no es cierto? Que somos eh, insensatos y tardos de corazón, es decir, tardamos mucho en creer, tenemos que analizar muy bien las cosas a veces, ya, buscarle el ajuste, eh, buscarle, ¿no es cierto?, la parte científica, decir, no, esto está fuera de sí, esto no tiene pies ni cabeza, y buscarle, como decimos nosotros, la quinta pata al gato, ¿no es cierto? Y, y a veces nos cuesta mucho creer. Y Jesús les reprende aquí, ¿no es cierto? Le dice, insensatos, tardos de corazón para creer. Todo para creer, mire, escuche esto, para creer todo lo que los profetas han dicho. Son tardos, ¿ya? Tardos, ¿ya? De corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿ya? Él dice, ¿acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzó, mire, esta es la parte que tenemos que poner atención, dice, y comenzó desde Moisés, es decir, de la Torá, los primeros 5 libros que nosotros conocemos de la Biblia, ¿ya? Dice, y comenzó desde Moisés, es decir, desde Génesis, desde Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ¿no es cierto? Dice, comenzó desde Moisés, siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, lo que de él decían, les declaró, ¿ya? Dice, y comenzó desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaró, es decir, les reveló, ¿ya? Les reveló, ¿ya? Les explicó, ¿ya? Les explicó en todas las escrituras lo que de él decían. Eso anótelo, ¿ya? ¿Qué decían las escrituras? Hablaban de él. ¿Quiénes hablaban de él? Moisés, los profetas, los salmos. Toda la escritura hablaba de él. Anótelo, tome apunte. ¿Ya? Comenzó, ¿no es cierto? Y les declaró, les explicó todo lo que las escrituras decían de él. ¿De quién? De Jesús, del Hijo de Dios. ¿Ya? Sigamos. Ya. Sigamos viendo más. También, después de aparecer a los que estaban camino a Emaús, ¿ya? Usted después sigue el relato, ¿no es cierto?, donde ellos lo llevan a su casa, donde parte el pan Jesús, ¿no es cierto? Y, y,
y ellos, Jesús desaparece de la vista de ellos, ¿no es cierto? Y ahora va a donde estaban reunidos los discípulos, ¿ya? En el mismo libro de Lucas, capítulo 24, eh, versículo 36 en adelante vamos a leer. Lucas 24, versículo 36. Ahora Jesús va donde sus discípulos, ¿ya? Donde ellos todavía no lo habían visto resucitado. Y vamos a ver este relato y dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró y diciendo es esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, ya no era para menos, ¿no es cierto? Imagínense, Jesús murió y luego a los 3 días ellos verlo en medio de ellos, donde estaban en el lugar donde estaban habitando, donde estaban comentando, ya, y verlo vivo, el gozo, la emoción, el espanto también, es decir, muchas emociones juntas, ya, eh, turbados, cómo explicaban todo lo que ellos estaban viendo, ¿no es cierto? Dice, y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Ya? Después, ¿qué ocurre? Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Este versículo tiene que anotarlo, ¿ya? Tiene que analizarlo, dice. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿A dónde está escrito de él? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Eso está diciendo Jesús, ¿ya? Era necesario que todo lo que ocurrió, todo lo que ustedes vieron, todo lo que están viendo, todo, todo, era necesario. Porque estaba escrito en el Evangelio. En el Evangelio. ¿Ya? Él dice aquí, está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y ya Pablo lo había dicho en la carta a los hebreos, donde nosotros vimos, ¿no es cierto? En el capítulo 4 de Hebreos, versículo 2, donde él dice que este evangelio había sido anunciado a la gente que había salido de Egipto, que estuvo en el desierto. Ese mismo evangelio estaba siendo anunciado ahora, ¿ya? Donde se encontraba todo lo que iba a ocurrir, todo lo que está ocurriendo hoy día y todo lo que va a ocurrir hasta que Cristo venga. Y todo habla de Él, ¿ya? Eso es el Evangelio. Entonces les abrió el entendimiento. Mire lo que hace Jesús aquí. Esto es maravilloso. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Esto es algo muy maravilloso, ¿ya? A veces podemos pelear con la escritura
¿ya? A veces podemos contradecirnos con la Escritura, ¿ya? Porque no está de acuerdo con lo que yo pienso, con mi opinión, ¿ya? O con lo que yo entiendo, pero no tenemos que pelear con ella. Tenemos que pedirle a Dios que Él abra nuestro entendimiento, que ilumine los ojos de nuestro entendimiento, como dijo Pablo en una oportunidad, para que podamos entender los misterios de Dios. Y aquí Jesús hace este milagro con ellos, le abre el entendimiento para que puedan entender la Escritura. ¿Qué Escritura? La Escritura que hizo Moisés, los profetas, los salmos, ¿ya? Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo, es decir, el Mesías, padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Qué maravilla, ¿no es cierto? Bien, sigamos, ¿ya? Eh, también hay, hay un hecho con respecto al Evangelio que está en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26, que estoy seguro que también ustedes lo han leído o escuchado con respecto a Felipe y el etíope, ¿ya? Para no leerles todo la historia esta, voy a retomar del versículo 34. Hechos capítulo 8, versículo 34 dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas... No, voy a tener que leer de antes para que podamos ver el contexto. A ver. Vamos a leer del versículo 26, de donde comienza este relato. Hechos capítulo 8, versículo 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, eh, leyendo al profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De él mismo o de algún otro? Y mire lo que hace Felipe, ¿ya? Dice, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Le anunció el Evangelio de Jesús. Pero ya nosotros habíamos leído en Romanos capítulo 1, versículo 1, que el apóstol Pablo está diciendo que él fue apartado para el Evangelio de Dios. Y en la Escritura encontramos en muchas partes que está nombrado el Evangelio de Jesús. Y es aquí cuando no tenemos, o cuando no tenemos la revelación, o no tenemos abierto nuestro entendimiento, nos ponemos a pelear con la Escritura porque no la entendemos o no la comprendemos. Así que quiero explicar eso. El Evangelio es de Dios.
¿Y por qué dice el Evangelio de Jesús? Porque, como Jesús lo dijo, en, en los libros de Moisés, en los profetas y en los salmos, está escrito de mí. Toda la escritura habla de mí. Y por eso se le dice el Evangelio de Jesús, porque habla de Él. Todo habla de Él. Entonces, Felipe le dice que él le anunció desde esa escritura, ¿no es cierto? Y abriendo su boca y comenzando de esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Es decir, el Evangelio que es de Dios habla de Jesús a través de todas sus páginas, a través de toda la escritura que conocemos, habla de Jesús. Entonces se le llama el Evangelio de Jesús, que es el Evangelio de Dios. Y se le llama el Evangelio de Jesús porque habla de Jesús. Y ahí donde nos confundimos. Pero el apóstol Pablo estaba claro. Él dice en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 1, dice que él fue apartado para el Evangelio de Dios. ¿Ya? Para el Evangelio de Dios. Y en el versículo 9 él dice que él, ¿no es cierto?, adora a Dios, ¿no es cierto?, y que trabaja en el Evangelio de Jesús. ¿Ya? Pero es porque lo que yo le estoy explicando. Se le dice el Evangelio de Jesús porque el Evangelio que Dios hizo, el Evangelio que Dios inspiró para que los hombres escribieran, ¿ya? En ese Evangelio que es de Dios está todo lo de Jesús. Y se le llama el Evangelio de Jesús. Bien, sigamos. Dentro de las definiciones que hay para referirse al Evangelio y para entender el Evangelio, está la que yo ya le mencioné, ¿no es cierto? Esta palabra griega que viene del Evangelium, ¿ya? Y que significa, ¿no es cierto?, buena nueva, como ya lo vimos, o como nosotros le decimos, las gratas nuevas de salvación, ¿ya? Pero cuando uno analiza todos estos versículos, cuando uno analiza qué es en realidad el Evangelio, sabemos que el Evangelio no está limitado a una noticia nueva, sino que es una noticia que siempre ha estado. ¿Qué es lo que es lo nuevo? Lo único que es nuevo es la explicación del Evangelio que está escrito en los libros de Moisés, en los salmos y en los profetas. Eso es lo nuevo, la explicación, cuando Dios le abrió el entendimiento a los apóstoles para que entendieran el Evangelio, para que entendieran lo que estaba escrito y ellos pudieran comprender qué es lo que era el Evangelio. Y ahora ellos podían llamar con ese conocimiento y decir el Evangelio que nos dio nuestro Padre, que nos dio Dios eterno, ¿ya? Habla de Jesús y le llamaron el Evangelio de Jesús. ¿Ya? Eso por una parte. Así que dentro de todas las definiciones que ustedes pueden encontrar, ¿ya? Dentro de todas las definiciones que ustedes pueden encontrar con respecto al Evangelio, le voy a dar la que suele ser la más correcta para definir el Evangelio y poder entender qué es el Evangelio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el Evangelio? Tengo aquí anotada una de las mejores definiciones que pueden haber y que se apega a lo que acabamos de leer, que lo que era el Evangelio verdaderamente. ¿Ya? Dice así esta definición. Así que el Evangelio, la palabra Evangelio, o lo que conocemos por Evangelio, ese Evangelio que nombró Pablo, ese Evangelio que nombró Pedro, ese Evangelio que nombraron casi todos los apóstoles, ¿ya? Ese Evangelio,
Así que, así que ese evangelio es el plan de Dios. ¿Ya? El evangelio es el plan de Dios para salvar al hombre. ¿Ya? Ese es el plan que Dios ideó para salvar al hombre. ¿Ya? Y ese plan se puede entender o es revelado con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ese plan que Dios ideó para salvar al hombre, ¿ya? A través del Mesías, a través de Cristo, ¿ya? Ese plan mandó a escribirlo, ¿ya? Mandó a escribirlo para que estuviese allí para nosotros, ¿ya? Y ese plan está escrito en la Torá, en los profetas y en los salmos. Y eso es el evangelio. El plan de Dios para salvar al hombre. Y en ese plan, por supuesto, está todo lo que concierne a nuestro Señor Jesucristo. Y eso, a eso se le llamaba evangelio. A toda la escritura. ¿Ya? Por supuesto, no estoy dejando de lado el Nuevo Testamento para que alguno no me vaya a malinterpretar y diga, el hermano está enseñando, diciendo que solamente tenemos que tomar en cuenta los libros de Moisés, los profetas y los salmos. De ninguna manera. No estoy diciendo eso. ¿Qué es lo que es el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento es la explicación, lo que los apóstoles pudieron explicar una vez que se les abrió el entendimiento de la Escritura para que pudieran entender el Evangelio eterno que Dios tenía para el ser humano, para que comprendiera, para que entendiera, para que conociera a Jesús, su Salvador. Y esto es lo que predicaban los apóstoles. Esto es lo que enseñaban los apóstoles. Cuando ellos decían, salía el apóstol Pablo en las misiones a predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que predicaba? Explicaba todo el Antiguo Testamento. Explicaba todo el plan de salvación que Dios había creado. Y que por supuesto todo ese plan pertenecía, ¿no es cierto?, al Mesías. Estaba escrito de él. ¿Qué es lo que iba a suceder con él? Su muerte, su resurrección, su pronta venida que esperamos también. Todo es el Evangelio. ¿Ya? Esa es una de las mejores definiciones que pueden tener con respecto al Evangelio. ¿Ya? Y que no se limita a una noticia nueva solamente. ¿Ya? Bien. Ahora entonces, ya teniendo la definición de qué es lo que es Evangelio, podemos entonces volver al libro de Romanos, al capítulo 1, al versículo 16 y versículo 17. ¿Ya? Entonces, ahora podemos entender al apóstol Pablo cuando le dice a los romanos, a través de esta carta que él les envía, ¿no es cierto?, donde él se alegra porque ellos han aceptado a Jesús, han reconocido que Jesús es el Mesías, que el Cristo que ellos, ¿no es cierto?, que murió y resucitó, era el Mesías, es el Salvador de sus vidas, ¿ya? Pablo contento con esto, pero él les dice, ¿no es cierto?, que él está ansioso de ir a Roma para comunicarles el Evangelio. Y ahí es donde yo le decía, bueno, si ellos ya habían recibido el Evangelio, porque así lo entendemos nosotros, con esta explicación, ¿no es cierto?, del Evangelio, de estas gratas nuevas de salvación. Entonces el apóstol Pablo les dice en el versículo 15 del capítulo 1 de los Romanos, él le dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio. Es decir, no les voy a anunciar el Evangelio del principio porque ustedes ya lo recibieron. Pero el Evangelio es eterno, el Evangelio es muy grande. Entonces lo que Pablo está diciendo, voy a ir a donde ustedes, ¿no es cierto?, para enseñarles más del Evangelio.
Porque el Evangelio, imagínense lo grande y lo profundo que es, ¿ya? Para poder explicarlo, para poder entenderlo, porque en el Evangelio está todo el misterio de Dios, ¿ya? Entonces, eso le está diciendo el apóstol Pablo, no que porque ellos ya habían sido evangelizados, ya habían reconocido a Jesús como su Salvador, ¿ya? Entonces, él va a ir, deseaba ir allá para comunicarles algún don espiritual, ¿no es cierto? Para enseñarles del Evangelio, ¿ya? Eh, pero no a predicarles de nuevo el Evangelio para que se conviertan, ya estaban convertidos, sino que era a explicarles en más profundidad lo que era el Evangelio, es decir, explicarles las Escrituras, ¿ya? Entonces ahora conociendo lo que es el Evangelio en sí mismo, podemos entender por qué el apóstol Pablo dice, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación, es decir, para salvar, para salvar. El Evangelio es poder de Dios para salvar. Es una palabra tremenda, grandiosa y, y espectacular, ¿ya? Es decir, la palabra de Dios, ya definimos que Evangelio es la palabra de Dios, ¿ya? Es la palabra de Dios. Toda la escritura que conocemos es el Evangelio, ¿ya? Que habla de Jesús, que habla del plan que Dios hizo para salvar al hombre. Todo esto tiene poder para salvar. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿ya? Es decir, la palabra de Dios tiene poder para salvar. Mire qué tremendo lo que el apóstol Pablo está diciendo. Tenía tanto poder esta palabra que había traspasado y llegado incluso a la capital de Roma, traspasando todo lo que yo les mencionaba, las ideologías, la cultura, ¿no es cierto? Las costumbres, ¿ya? Todo, incluyendo al mismo emperador romano, ¿no es cierto?, que era adorado como un dios, pero que no pudo retener la fuerza del Evangelio, no pudo retener la fuerza del Evangelio, es decir, la fuerza de la palabra de Dios, para que penetrara incluso en la capital donde él vivía. Hasta allá mismo llegó el Evangelio. Entonces el apóstol Pablo dice, yo no me voy a avergonzar de esto. No me voy a avergonzar de la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No me voy a avergonzar de la palabra de Dios, porque tiene poder para salvar, a tal punto que penetró hasta donde menos me lo imaginaba. Eso está diciendo el apóstol Pablo, ¿ya? No me avergüenzo del Evangelio, ¿ya? Porque es poder para salvar. Dice, a todo aquel que cree. ¿Que cree en qué? En el Evangelio. ¿Y qué es Evangelio? La palabra de Dios. Para aquel que cree en la palabra de Dios, es salvado. Mire qué maravilla, mire lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Él, por supuesto, la tenía claro. Nosotros hemos tenido que investigar. El Espíritu Santo y Dios en su misericordia ha tenido que abrir nuestro entendimiento, también como a ellos, para poder nosotros entender lo que los apóstoles escribieron y la explicación que ellos dieron con respecto al Evangelio. ¿Ya? Lo otro que quiero ver del versículo 16, porque ya vimos que la palabra de Dios es el Evangelio y que es poder para salvar. Pero el apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Acaso había motivos para avergonzarse de la palabra del Señor? Lo habían. Y también lo vamos a ver. Por eso el apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo de la palabra de Dios. Yo no me avergüenzo de la palabra de Dios que fue traducida como Evangelio. ¿Por qué no se avergonzaba Pablo? Pablo no se avergonzaba porque él da dos razones. Primero, porque es poder de Dios para salvar a la persona. Segundo,
En el versículo 17 da una segunda razón por qué no se avergüenza del Evangelio. Él dice, porque en el Evangelio, es decir, en la palabra de Dios, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Esa es la segunda razón que el apóstol Pablo da por qué no se avergüenza del Evangelio. Primero, no se avergüenza porque es poder para salvar. Segundo, no se avergüenza porque en el Evangelio, ¿ya? Porque en el Evangelio la justicia de Dios, ¿y qué es la justicia de Dios? En la justicia de Dios descansa toda la plenitud de Dios, todo el ser de Dios, todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que abarca Dios, es decir, la misericordia, la piedad, el perdón, la ira de Dios, el enojo de Dios, todo el ser de Dios descansa en la justicia de Dios, todo. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué está diciendo? Yo no me avergüenzo en el Evangelio, primero porque es poder para salvar, segundo porque en el Evangelio la justicia de Dios, es decir, todo el ser de Dios, todo el pensamiento de Dios, todo se revela por fe. Y yo no me voy a avergonzar de eso. Pero habían razones en aquel tiempo como para avergonzarse de la palabra de Dios. La habían. La habían. Y eso quiero ya ir terminando con eso. Quiero mencionarle algunas razones por las cuales uno podía avergonzarse del Evangelio de Dios. ¿Ya? Y aunque usted no lo crea, uno de los apóstoles de Jesús se avergonzó del Evangelio de Dios, el apóstol Pedro. Mire, hay un relato en el libro de Gálatas, ¿ya? En el libro de Gálatas lo vamos a ver. Gálatas. Ya, aquí está Gálatas, se me pierde de repente. Gálatas capítulo 2, versículos 11 en adelante vamos a leer al 14. Mire, este es un relato que menciona Pablo aquí con respecto a Pedro, ¿ya? Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, es decir, de parte de un grupo de los judíos, ¿ya? Pedro va a Antioquía, visita a Pablo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y, y dice que antes que después vinieran otras personas a donde estaban ellos, otros judíos, ¿ya? Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, dice que Pedro comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía, es decir, después cuando vinieron otros judíos, ya él se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, es decir, tenía miedo de que los otros judíos lo vieran compartiendo con los gentiles, ¿ya? Y se avergonzaba de eso y que los otros gentiles lo iban a reprender por estar compartiendo con los gentiles, ¿ya? Eso es lo que está mencionando aquí. Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, pero cuando, pero cuando vi que no andaban, mire lo que dice el apóstol Pablo, aquí esto es importante, mire. Pero cuando yo, Pablo, vi que Pedro y los otros judíos que sí creían en Jesús, ¿ya? Cuando vi eso, vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio.
cuando yo vi que Pedro y los otros judíos, ¿ya?, no andaban rectamente conforme a la verdad, es decir, a lo que dice el Evangelio, dije a Pedro delante de todo: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Ya? Mire qué importante lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí, ¿ya? Que Pedro no andaba rectamente como dice el Evangelio. ¿Por qué? Porque en el Evangelio, es decir, en la palabra de Dios, en la palabra de Dios, no hay excepción de persona. Dios no hace excepción de persona. Y eso está escrito en la palabra. Pero Pedro se retraía de los gentiles, ¿ya?, porque los judíos no se juntaban con los gentiles. Y Pedro estaba haciendo eso. Se avergonzaba. Y no andaba rectamente al Evangelio. ¿Qué le parece? ¿Ya? Pero Pedro no lo hacía por maldad, que ya lo vamos a ver. Pedro lo hacía porque aún no lograba entender el Evangelio en plenitud, ¿ya? Y él mismo también lo menciona y reconoce eso también, ¿ya? Dios se lo hizo entender, es decir, le hizo entender el Evangelio, ¿ya? Eso lo vamos a ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, que yo estoy seguro que también usted lo han leído o lo han oído. En el libro de los Hechos, capítulo 10, allí está el relato, ¿no es cierto?, de Pedro cuando visita a Cornelio. ¿De dónde vamos a retomar esto? A ver, del versículo 22, para no leer tanto. Bueno, les relato un poquito para que puedan entender. Todo esto después ustedes lo pueden leer con calma. Es importante que lean desde atrás y después para adelante, para que en su contexto vayan entendiendo lo que estoy explicando. Ya, yo acá solamente tomo algunos versículos para ahorrar el tiempo. En el versículo 22, Pedro había tenido una visión, ¿ya? Él ve un lienzo que baja desde el cielo y trae una serie de animales que estaba prohibido comer, ¿ya? Pedro tiene mucha hambre y el Señor le dice que mate y coma, pero él le dice, ¿no es cierto?, que él nunca ha comido cosa inmunda, ¿ya? Y Dios le dice a Pedro: no llames inmundo lo que yo he limpiado. Pedro no entiende la visión, no la comprende. ¿Cuándo la comprende? Cuando va a la casa de Cornelio. Eso es lo que vamos a leer ahora, dice. Entonces Cornelio manda a buscar a Pedro, al lugar donde estaba Pedro, manda gente a buscarlo para que lo traigan, ¿ya? Dice, y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo, temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y a sus amigos más íntimos. Es decir, Cornelio se preparó, invitó a sus familiares, amigos más íntimos. Estaba la casa llena de Cornelio cuando llegó Pedro. Imagínese ese evento que ocurre allí. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo soy también hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido.
Ya, imagínense el asombro de Pedro a ver tanta gente dentro de la casa y hasta el momento Pedro todavía no estaba entendiendo mucho la situación, dice, y les dijo, mire lo que les declara Pedro aquí. Ese era el pensamiento de Pedro y de muchos judíos, por supuesto. Y les dijo, vosotros sabéis, es decir, ustedes están al tanto, ustedes saben, ¿ya? Ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Mire lo que les declara Pedro. Ustedes saben que yo no debería estar aquí, porque ustedes saben cuál abominable, inmundo es para un judío juntarse siquiera con un gentil. El problema es que Pedro estaba luchando con el Evangelio de Dios, con ese Evangelio que hablaba de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Y él no lo sabía. Se avergonzaba, es decir, se avergonzaba del Evangelio. No quería aceptar esa parte. ¿Ya? ¿Habían razones por qué avergonzarse? Las habían, para los judíos las habían. ¿Ya? Por eso el apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de lo que dice la palabra, de lo que me pide la palabra. Yo de esas cosas no me avergüenzo. ¿Cómo me voy a avergonzar de la palabra de Dios? Si es poder para salvar al ser humano. ¿Cómo me voy a avergonzar del Evangelio? Si en el Evangelio se revela la justicia de Dios, es decir, la esencia de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios, la piedad de Dios, el perdón de Dios, el plan de salvación de Dios. ¿Por qué me voy a avergonzar de eso? Sigamos leyendo. ¿Ya? Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido reconocidas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí, en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Qué maravilla, ¿no? Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, en verdad, mire lo que dice Pedro, mire lo que declara Pedro aquí. Dice, entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, en verdad, comprendo, entiendo que Dios no hace excepción de personas. Ahora entiendo, ahora puedo comprender. Ahora se me abrió el entendimiento. ¿Ya? Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. ¿Qué le parece esta situación de Pedro, que aún no lograba entender el evangelio de Jesús y se avergonzaba del evangelio? ¿Ya? Pero obviamente
no de maldad, no de soberbia, sino por un pensamiento que tenían los judíos y por el cual él aún no recibía revelación y no lograba entender esto hasta que Dios se lo hace entender a través de esta visión y se lo hace entender, ¿no es cierto?, con la visita que le hace a Cornelio. ¿Ya? ¿Qué otro texto tengo acá? Eh, Vamos a leer acá, a ver. No, ya lo leímos ese, ¿ya? Bien, el último texto que vamos a ver, ¿ya? Es el que ya vimos, ¿no es cierto? Eh, Camino a Emaús, donde los dos varones que van allí y le mencionan a Jesús, ¿no es cierto?, que ellos esperaban que la persona que había muerto, Jesús de Nazaret, Nazareno, eh, ellos esperaban y tenían la esperanza de que Él fuera el Mesías de Israel y estaban desilusionados de esta situación, ¿ya? Esa es la otra razón por la cual muchos se avergonzaban del Evangelio, ¿ya? Se avergonzaban del Evangelio porque no podían aceptar, porque en el Evangelio de Dios y que habla de Jesús, muchos judíos no lo aceptaban, ¿ya? Porque para ellos el, el Mesías tenía que ser el rey de Israel, tenía que llegar con poder, tenía que sentarse en el trono, tenía que expulsar a los romanos, tenía que restablecer el reino de Israel que en ese momento no lo estaba. Estaba siendo gobernada por los romanos. Entonces, no podía ser, no podían aceptar el Evangelio porque en el Evangelio de Jesús, en el Evangelio de Dios, estaba escrito que Él tenía que morir de esa manera que murió, como un malhechor, como la persona más mala del mundo. El morir en la cruz era una vergüenza, era una abominación. Aceptar y reconocer que una persona que muere como un malhechor, como el peor delincuente que puede existir en la tierra, ¿ya? ¿Cómo los judíos iban a aceptar a una persona bajo esas condiciones como su Mesías? Así que el aceptar a Jesús, reconocer a Jesús, era aceptar este evangelio que estaba escrito de él. Pero aquellos que no querían reconocer y el aceptar a Jesús bajo esas condiciones era avergonzarse del evangelio. Y no aceptaban el evangelio, es decir, no aceptaban la revelación del libro de los libros de Moisés, de los profetas y de los salmos, que ahora estaba siendo revelada, que ahora estaba siendo explicada realmente cómo eran las cosas y cómo iban a ocurrir. Ahora estaban siendo reveladas. Ahora los apóstoles la estaban entendiendo, la estaban comprendiendo y empiezan a enviar cartas y empiezan a predicar el Evangelio, es decir, empiezan a explicar lo que decían los libros de Moisés, lo que decían los libros de los profetas, lo que decían los libros de los salmos. Empiezan a explicar esto, eso es el Evangelio. Y muchos judíos se avergonzaban de este Evangelio que ellos estaban explicando. Decían, no puede ser que el Mesías que esperábamos era un malhechor. No puede ser que el Mesías que esperábamos no tenía dónde dormir. No puede ser que el Mesías que esperábamos se sentaba con los pecadores. No puede ser que el Mesías que esperábamos era un glotón, bebedor de vino, como muchos le dijeron. Y eso se avergonzaban. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Yo no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo. Porque es poder para salvar. Porque en el Evangelio está toda la vida de Jesús, está mi salvación, está mi restauración.
En el fondo está mi vida aquí, mi esperanza, mi anhelo. Y el apóstol Pablo dice, ¿cómo me voy a avergonzar de esto? No puedo. Bien, que el Señor de paz les pueda bendecir. Eh, los invito para que sigan escudriñando, buscando, leyendo, escarbando allí, ¿ya? Y oren al Señor que nos dé cada día entendimiento, que abra los ojos de nuestro entendimiento para comprender, para entender y sumergirnos en el Evangelio de Dios. Así que el Señor de paz les pueda bendecir profundamente. Les deseo que sean prosperados en todas las cosas, así como prospera su alma. Que el Señor de paz les pueda bendecir y si Dios, mediante su gracia y misericordia y su voluntad, nos permite, nos reuniremos a través de un siguiente video el próximo domingo. Así que desde ya, bendiciones, tengan una rica semana junto a su familia, a sus hijos. Así que me despido entonces en el nombre del Señor.